Es un gusto tenerlos aquí en esta segunda jornada de Agrimensura y Derecho que hace esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina en conjunto con y por iniciativa del Colegio de Agrimensores, con el cual, bueno, ya la segunda jornada, nuevamente con una gran cantidad de público, lo que revela la convocatoria del colegio y además el interés de formarse que tiene la profesión, ¿no? Lo cual habla muy bien de ella. También seguramente hay de otras profesiones, también de la profesión jurídica, lo cual agradecemos. Como decano de la facultad voy a hacer un poquito de maestro de ceremonias también de esta reunión. Y bueno, mis palabras de saludos, y van a tener también el saludo del presidente del Colegio de Agrimensores de Rosario, el ingeniero Frix, y también el saludo del presidente de la Federación de Agrimensores. Así que bueno, les paso la palabra. Bueno, señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica, señor presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, señores profesionales de distintas disciplinas, colegas de la agrimensura, estudiantes, señoras y señores. Es un honor, como ya dije anteriormente en la primera jornada, poder participar en este tipo de eventos, de jornadas, de seminarios. Desde ya hace más de un año que estamos en esto de la formación continua de la profesión. El Instituto de Formación Continua del Colegio nació justamente con la primera jornada nacional de Agrimensura y Derecho. Me acuerdo en aquella oportunidad cuando veíamos con el señor decano qué temas a tratar y qué nombre le íbamos a dar a la jornada. Él propuso Agrimensura y Derecho y bueno, no mejor síntesis que eso. La relación de la agrimensura y el derecho no es novedosa. Uno de los principales doctrinarios de la agrimensura nacional, que este año nos dejó a principios del 2014, el agrimensor Juan Manuel Castañino, decía que cada vez que hay un límite de algún tipo en los territorios, hay un derecho creador de ese límite. Por lo tanto, la agrimensura no es solo medir con una precisión o idea técnica pura, como se suele creer hoy. Nosotros tenemos un elemento jurídico constante, que es el creador de los límites. Para no... Sé que la doctora está, digamos, necesita acelerar todo esto. Agradezco en nombre de los colegas al señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, a la brillante y distinguida jurista que hoy nos acompaña, con su conocimiento, la doctora Marina Mariani de Vidal, que sin otro interés que el académico hoy nos acompaña. Recuerdo hace 2 años, estuve presente en una jornada en el Colegio de Abogados, la pude conocer personalmente. Me acuerdo en la presentación, el doctor Nelson Cosari hizo referencia a que no era un libro solamente la doctora, sino la podíamos contemplar y escuchar en vivo. Por eso es un agrado tenerla hoy con nosotros. Agradezco a esta querida universidad y aunque bueno, no quiera, le agradezco también a mi guía y padre. También agradezco a todos los que estuvieron organizando esta jornada, trabajando para que, bueno, viendo la concurrencia veo que ha sido excelente. Bueno, gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente es un gusto para mí estar en este lugar y con tanta gente, con estudiantes, con colegas, algunos de Entre Ríos que veo allá.
Realmente quiero felicitar especialmente al Colegio de Agrimensura, al Colegio Profesional de Distrito Sur, por esta iniciativa que no hace más que ratificar un rumbo que, como bien lo dijo Gabriel recién, hace a la excelencia profesional como es la formación continua. Quiero destacar que en todo el país, ¿no es cierto?, realmente el Colegio de Agrimensura Distrito Sur marca un rumbo en esto, porque realmente si hay algo que yo siempre destaco es que tenemos que perseguir como objetivo principal la excelencia profesional. Y en eso yo lo felicito a usted, Gabriel, por esta forma novedosa que impusieron, ¿no es cierto?, de los cursos y con el tema de la matrícula. Realmente, y siempre lo digo en todas las jornadas que participamos, que realmente es un gusto. Señor decano, quiero felicitarlo a usted también por apoyar y haber invitado a tan destacada jurista, ¿no es cierto?, que hoy se va a tratar el tema propiedad horizontal, pero la propiedad horizontal no es otra cosa que determinar límites, ¿no es cierto?, y los agrimensores determinamos límites en base a causa jurídica, como lo dijo Gabriel. Quiero recordar especialmente también, como Gabriel, a Juan Manuel Castañino, que nos dejó este año, y realmente no me puedo ir de este lugar sin hacer un recuerdo muy especial, porque fue el primer gran referente. Hace poco hicimos una jornada una jornada en el Chaco, y yo recordaba, y alguien dijo en un momento el fuego sagrado. Yo quiero decirle a usted que Juan Manuel Castañino metió en mí ese fuego sagrado por lo que es la esencia de la agrimensura en cuanto a la determinación de límites. Y realmente, siempre lo digo, hace más de 30 años cuando yo lo conocí, todavía tengo grabada una conferencia que dio en la provincia de Corrientes y que yo la desgrabé con esos grabadores viejos y la tengo desgrabada hasta con las comas, porque Juan Manuel cuando disertaba, ¿no es cierto?, hasta las pausas con la puntuación lo hacía. Yo quiero destacar porque una provincia como el Chaco, como la que yo vengo, tiene mucha influencia de la agrimensura de Santa Fe. Así que yo quiero decirles a ustedes que la Federación Argentina de Agrimensores viene transitando un camino, como Juan Manuel quería, ¿no es cierto?, que la agrimensura tuviera trascendencia social y política. Bueno, en ese camino estamos. Yo quiero destacar que a mí siempre, desde que asumí la gestión en la Federación Argentina de Agrimensores, me viene acompañando incansablemente Norberto Frix en todos y cada uno de los pasos que damos como federación. Es para mí un gusto compartir con ustedes y realmente felicito y los insto a que aprovechen, ¿no es cierto?, esta excelente jornada organizada por la facultad y por el Colegio de Agrimensores de Santa Fe. Muchas gracias. Bueno, para no olvidarme, estaba pensando, la próxima la hacemos con prescripción adquisitiva, para la tercera de Agrimensura y Derecho. Bien, les comento un poquito cómo vamos a hacer la modalidad. La doctora nos hizo el favor casi de quedarse hoy en Rosario. Ella estuvo ayer porque vino a dar una clase en doctorado en esta facultad. Tiene que estar hoy, mañana tiene que estar muy temprano, tiene obligaciones académicas en Buenos Aires, así que ella va a terminar su conferencia y la vamos a acompañar y probablemente se va a retirar, un remis la va a llamar a Buenos Aires. Yo voy a continuar con otra conferencia, después vamos a hacer un break y después para el cierre nos va a hablar Frix sobre sus temas. Bien, para que conozcan un poquito cuál va a ser, digamos, la mecánica. Voy a empezar por presentar a la doctora Marina Mariani de Vidal. A ella no le gusta mucho que la presentemos extensamente. Lo cierto es que todos los abogados, quien más, quien menos, en los últimos tantos años, hemos estudiado por sus libros. Libros que, pese a su nombre, Curso de Derechos Reales, que tiene 3 tomos, es un verdadero tratado de los derechos reales, con una medulosidad envidiable. Además, uno lee sus artículos en la ley, en el derecho, en jurisprudencia argentina, y se encuentra con cada tema tratado en mucha profundidad. Es una persona también que conoce en la faz práctica el derecho, ya que ha sido jueza de la Cámara Federal en lo civil y comercial en la ciudad de Buenos Aires hasta su jubilación, profesora titular en la UBA y profesora de innumerables cursos, y sobre todo, yo que he tenido el honor de conocerla, de compartir con ella paneles, momentos en congresos, en reuniones que nos han invitado, realmente creo que sobre todo es una excelente persona
que a veces hasta intenta disimular su sabiduría porque pretende hacernos simples las cosas, y cuando uno le hace una pregunta o alguien hace una pregunta, revela esa erudición que tienen los grandes, pero que ella trata de que pase a veces muy desapercibido. Por cierto que la queremos mucho, así que los dejo con ustedes con la doctora Mariana Vidal, que va a tratar sobre la propiedad horizontal en el proyecto de reformas. Gracias. Marina. Bueno, gracias a vos. Ay, te tenemos que aplaudir. No. Bueno, buenas tardes a todos. No es un favor que yo hago al venir acá o al quedarme hoy, sino que por el contrario es un favor que me han hecho a mí al invitarme a participar tanto del seminario del doctorado como de estas jornadas, que la verdad que miro así y veo tantos jóvenes que me lleno de alegría. Realmente se los digo, me emociona ver tantos jóvenes que se están tratando de perfeccionar, ¿no? Cuando se dice que ya a nadie le importa nada, que a los jóvenes no les importa nada, que les da todo lo mismo, y veo que no es así, así que, bueno, les digo, es un gusto para mí estar acá. Las palabras del doctor Cosari, la guía del afecto, la amistad que tenemos, bueno, créanle la mitad nada más. Entonces quiero agradecerle a él, agradezco a la UCA, a los agrimensores, a la Federación de Agrimensores, al Consejo de Agrimensores, no sé bien si se llama así, al ingeniero Frix, en fin, a todos ustedes por estar acá. Yo soy lo menos formal, habido y por haber, así que, bueno, empiezo. El tema que me dijeron que tenía que tratar, es decir, me propusieron y yo acepté desde luego, es de examinar las normas del proyecto, que lo que se llama el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial, pero que así en la jerga común se llama Proyecto 2012, ese es el nombre que tiene. Entonces, el tema es hoy eso, ver cómo impacta este proyecto de reforma en el régimen de la propiedad horizontal, y también me pidió el ingeniero Frix el tema de los conjuntos inmobiliarios propiamente dicho. Yo ahora después voy a explicar por qué digo esto de propiamente dichos. Y bueno, no me pregunten si el proyecto va a salir, no va a salir, si se va a convertir en ley o no, porque nadie sabemos, o sea, yo sé tanto como ustedes, no sabemos, pero bueno, siempre es bueno estar informado por si sale. En el proyecto 2012, la propiedad horizontal está legislada dentro del Código Unificado, es decir, no es como actualmente donde la propiedad horizontal está legislada fuera del Código Civil en una ley vieja, porque es del año 1948, que fue sancionada cuando después de la guerra segunda, ¿no?, las necesidades de vivienda eran muy intensas, entonces ya había muchas personas que querían tener su vivienda y resulta que había poco terreno, el terreno era muy caro, entonces en vez de hacer una propiedad extendida sobre el terreno, se pensó en una propiedad para arriba. Derogando una prohibición de nuestro Código Civil, que fue el primero en el mundo que prohibió la propiedad horizontal. Entonces, esta ley 13512 del año 1948, su decreto reglamentario es del 49, resulta que derogó esa norma del Código Civil que prohibía la propiedad horizontal. Y al prohibirla, saben que en materia de derechos reales todo lo que no está permitido está prohibido, pero esto estaba prohibido expresamente. El proyecto entonces trata dentro del Código Civil el régimen de la propiedad horizontal
lo trata en el libro cuarto, que es el libro de los derechos reales, donde trata los derechos. Ahí, bueno, hay una parte general de los derechos reales, después se trata lo que se llama relaciones de poder, un nombre así, que son las relaciones reales que antes se llamaba, y más antes se llamaban la posesión y la tenencia. La posesión y tenencia son relaciones reales. Reales no viene de rey, como algunos funcionarios creen que reales viene de rey, pero no es de rey, es de cosa. Res en latín era cosa. Entonces, derechos reales son derechos sobre cosas. Entonces, se trata de un derecho real, el cual entonces está legislado dentro del Código Civil. Después de tratar entonces una parte general de los derechos reales, estas relaciones de poder que son posesión y tenencia, comienza por referirse al dominio, al condominio, que son bastante parientes, y después regula la propiedad horizontal y regula los conjuntos inmobiliarios. Conjuntos inmobiliarios que comprende 3 categorías de conjuntos inmobiliarios en el proyecto. Conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, el tiempo compartido y los cementerios privados, que en la enumeración de los derechos reales, el tiempo compartido y los cementerios privados están enumerados como derechos reales, pero que después cuando se los va a legislar, no sé, dice que las partes, por ejemplo, en el tiempo compartido, las partes pueden elegir el régimen jurídico. Pero después termina, después de varios, entonces uno puede elegir derecho real o personal, pero después uno de los últimos artículos referido al tiempo compartido dice, al tiempo compartido se le va a aplicar las normas de los derechos reales. Entonces ¿es derecho real o no? ¿Ven lo que son los legisladores? ¿Es derecho real? No. ¿Cómo? A un derecho personal se le van a aplicar las normas de los derechos reales. Entonces, ¿qué? ¿Es derecho real? Bueno, qué sé yo, así es. Y en los cementerios privados también dice lo mismo, que le van a aplicar las normas de los derechos reales, pero a su vez cuando regula no se sabe bien si son derechos reales o no. Ahí los agrimensores van a tener, bueno, porque ahí hay parcelas y no se sabe si esas parcelas, que es donde se entierran, bueno, qué es lo que son, si son derecho real, si son derecho personal, si el derecho real solo es el del propietario del inmueble donde está instalado el cementerio, en fin. Por suerte, eso no lo trato hoy. Lo que sí les digo que hay específicamente, tanto el tiempo compartido como los cementerios se someten, ahí en el proyecto, a las normas protectorias del consumidor. Los conjuntos inmobiliarios que vendrían a ser los country, los parques industriales, los centros de compra, eso no dice que y como el proyecto deroga el artículo la porción del artículo 1 que se refiere a la protección del consumidor cuando se trata de adquisiciones en clubes de campo, barrios privados, bueno, cementerios, etc. Entonces, esta supresión y esta falta de mención, ¿qué quiere decir? Que la adquisición en los country, que todo eso no es derecho, o sea, no está abarcado por las normas del derecho consumidor. No puede ser esto, porque el derecho consumidor, ya saben, hoy el dictador es el consumidor, todo es derecho consumidor. Si ustedes leen fallos, ¿no?, van a ver que todo es derecho consumidor. Hasta un robo en un country es un fallo último que ha salido hace pocos días, en el cual se condenó al country porque se le aplicó como proveedor de seguridad, se le aplicó la ley de defensa del consumidor. Vale. Este no es el tema, no sé por qué lo saqué, pero bueno, no importa, lo digo porque es lindo también saber un poco de otras cosas.
volviendo a la propiedad horizontal en el proyecto, está regulada como derecho sobre derecho real principal, es decir, no es accesorio como sería una hipoteca, por ejemplo, sino que es un derecho real principal, recae sobre inmuebles y es un derecho real sobre cosa propia, como les digo, y que se ejerce por la posesión. Es obvio, el que es titular de un derecho a propiedad horizontal tiene la posesión de la cosa sobre la cual ejerce ese derecho, entonces se ejerce por la posesión. A los agrimensores no les importa, pero a los abogados sí, porque entonces va a tener derecho a ejercer acciones posesorias, si hay despojo o turbación, y va a tener acciones reales, esas que le permiten perseguir la cosa en manos de cualquiera que la tenga, también en caso de esos ataques. Por eso es importante estas características. En el proyecto, la propiedad horizontal se regula, voy a tratar de ser así bien puntual, se la regula como un derecho que se ejerce sobre un inmueble edificado, igual que ahora, tiene que tratarse de un inmueble edificado, donde el terreno es común. Tiene que haber por lo menos 2 copropietarios. El terreno es común y después el dominio se va dividiendo por planos horizontales. Por eso se llama propiedad horizontal, es el nombre más corrientemente utilizado. Entonces, tenemos que tener un inmueble edificado, igual que ahora, y en ese inmueble edificado, el titular del derecho de propiedad horizontal, que ya les digo, tienen que ser 2 por lo menos en un edificio, no hay derecho de propiedad horizontal de uno de todo el edificio. El titular de ese derecho de propiedad horizontal tiene un derecho exclusivo sobre ciertas partes del edificio y un derecho común con los otros copropietarios sobre otros sectores. Estos otros sectores, encabezados por el terreno, ¿cuáles son? Son aquellos que son indispensables para la seguridad del edificio y los que están afectados al uso común. Entonces, esto es importante para los abogados y también para los que habitamos en propiedad horizontal, porque el saber cuándo una parte es común o no es común determina quién se va a hacer cargo de los gastos en caso de que haya que hacer reparación, porque se pincha un caño y quién se hace cargo, el propietario o el conjunto de copropietarios, ¿entiendes? Entonces esto de determinar las partes comunes es importante. Entonces, lo mismo que en la ley actual, el proyecto caracteriza las partes comunes de esta forma: indispensables para la seguridad del edificio o afectadas al uso común. Y a las partes o a los sectores privativos, es decir, de propiedad exclusiva, que los denomina unidades funcionales, ¿no? Estas unidades funcionales tienen que tener también 2 características: independencia funcional y salida a la vía pública directamente o por un pasaje común. Para que no sea yo un tipo loro, ustedes imagínense un departamento X cualquiera, por ahí muchos viven en un departamento, y ¿cómo es? Independencia funcional y salida a la vía pública. Esto de independencia funcional, que también lo exige el proyecto, quiere decir que se debe bastar a sí misma para la función a la cual está destinada, ¿no? Entonces es distinto supongo, si el edificio está destinado a vivienda o la unidad a vivienda, porque el destino puede ser mixto, resulta que va a tener que tener una cocina y un baño mínimo. En cambio, si es un local, una galería que está sometida a propiedad horizontal, un acto de compra, las unidades que van a ser, que son los locales, esto no se necesita ni baño ni cocina, que puede ser común, para que puedan estar afectados a propiedad horizontal en ese sentido. Bueno, ¿me comprenden esto? Bien, los agrimensores también. Entonces,
una característica fundamental, que entre el derecho exclusivo y el derecho común, que se dice que es un porcentual, que el titular de la unidad, de la parte privativa, tiene un porcentaje o una parte indivisa. Ustedes cualquiera ven los reglamentos y van a ver, correspondiéndole tanto y cuanto porcentual sobre el total del edificio. Quiere decir eso, un porcentual sobre los bienes comunes, que puede estar determinado como quieran los que redactan el reglamento, que ahora voy a decir qué es, pero es siempre una parte indivisa, pero inescindiblemente unidas la parte privativa con la parte común. Es una unión inescindible. Va una con la otra. No puede haber ningún acto jurídico, ni embargos, nada, ni constituir hipotecas. No puede haber nada de eso que comprenda uno y no comprenda otro. Entonces, por eso, supónganse en un country sometido a propiedad horizontal, donde la cancha de golf, los acreedores del country la miran con cariño para ejecutarla, no la pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque está inescindiblemente unida a las unida a las unidades funcionales, o sea, a los terrenos. Entonces es imposible rematar eso en forma independiente. Eso quiere decir unión independiente. ¿Cómo nace el derecho a propiedad horizontal? Igual que en la ley actual, en el proyecto no se innova demasiado. En el proyecto nace con el otorgamiento, no nace el derecho, me expresé mal. Hay que seguir unos pasos, que son los siguientes. Se otorga el reglamento de copropiedad y administración. Ese reglamento lo puede redactar el propietario único del terreno, ¿no? Hace un plano de división en horizontal, se llama así. Bueno, se lo aprueba el catastro, la autoridad que corresponda, y entonces después se otorga por escritura pública el reglamento de copropiedad y se escribe en el registro de la propiedad inmueble. Pero ahí no nace el derecho a propiedad horizontal, porque por ahí podemos tener un propietario único de todo el terreno, y no hay derecho a propiedad horizontal, hay lo que se llama estado de propiedad horizontal. Quiere decir que el inmueble está listo para entrar a que nazcan los derechos de propiedad horizontal, que tienen que ser dos derechos de propiedad horizontal por lo menos. Entonces, una vez que está en ese estado, con ese reglamento, que también pueden otorgar, por ejemplo, condóminos, los condóminos de un terreno que deciden afectarlo a propiedad horizontal, y entonces confeccionan el plano y el reglamento de copropiedad. Todo esto lo tienen que decidir por unanimidad. Les aclaro que la confección de plano no modifica el carácter jurídico del inmueble. El plano es plano, importantísimo desde luego, pero no modifica. Y el reglamento de copropiedad con plano aprobado y reglamento inscripto es nada más que estado de propiedad horizontal. Todavía no nacieron los derechos de propiedad. Y estos derechos nacen cuando se conjuguen algo que los abogados y los escribanos conocemos con el nombre de título y modo. Entonces, título, ya sabemos, actos jurídicos de adquisición, que vendría a ser una adjudicación de las unidades. Y el modo es la tradición. Entonces, cuando están reunidos todos esos requisitos, nace el derecho de propiedad horizontal. Ahí, bueno. Entonces, el derecho de propiedad horizontal, que es lo mismo en el proyecto, resulta que se concreta entonces en la unidad funcional, que comprende la parte privativa y además el porcentual sobre los bienes comunes, y el proyecto agrega las unidades complementarias destinadas a servirla, o algo así dice. Bueno, unidades complementarias
que no existen en la ley de propiedad horizontal actual, sino que son una creación catastral y registral, que no me voy a detener acá porque que es un tema divino y que da mucho dolor de cabeza a los escribanos, también, bueno, a ustedes, a los que hacen los planos de división en horizontal, y también a los abogados, que son los que menos saben qué es propiedad. Unidades complementarias, por ejemplo, ¿cuál sería? El garage. Muchas veces los garages son unidades complementarias. Las bauleras, unidades complementarias, las que no alcanzan a ser unidades funcionales porque por ahí no tienen las medidas o, en fin, no llenan los requisitos para hacer sectores de propiedad exclusiva, son unidades complementarias. Bueno, las contempla, las menciona el proyecto, pero no se ocupa de su regulación. Acá hay una falencia, algo tenía que haber dicho, no lo dice, ahí quedamos. Bueno, tenemos el reglamento, entonces ya tenemos todos los derechos de propiedad en funcionamiento y tenemos los copropietarios que ahí adentro de ese edificio, en el sistema de la propiedad horizontal, no se van a poder mover a piacere, es decir, no se pueden mover solos ni sumados. No, tienen que estar sometidos a un sistema especial de gestión y administración de las cosas comunes, ¿no? Que va a surgir del reglamento. En el reglamento entonces se va a tener que establecer que ellos tienen un órgano ejecutivo, que es el administrador, y un órgano deliberativo que, a diferencia de nuestro Congreso, es soberano. El órgano deliberativo en la propiedad horizontal es soberano, es el que tiene la última palabra en las decisiones. Entonces, tenemos órgano ejecutivo, órgano deliberativo, es la asamblea de copropietarios. También contempla el proyecto lo que se llama subconsorcios, ¿no? Subconsorcios. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, en un terreno se afecta a propiedad horizontal. Afectar a propiedad horizontal es esto que le estoy diciendo: plano, reglamento, inscripción del reglamento en el registro de la propiedad. Se afectó, entonces esa es la afectación. Así va a permanecer. Si se reúne título y modo, nacen los derechos de propiedad horizontal. Los subconsorcios es un terreno enorme y ahí hay varias torres, por ejemplo, que es muy común en la actualidad. Entonces, estas torres pueden tener cada una un régimen de funcionamiento, administración y económico autónomo, pero no independiente, es autónomo, tipo las provincias. Cada una puede tener, dice ahí el proyecto, un subadministrador y una subasamblea, pero en caso de conflicto resuelve la Asamblea General. Y frente a los terceros, por ejemplo, los acreedores, responde todo el consorcio, aunque la deuda se haya originado en una torre sola. Esto es lo que resuelve respecto de los subconsorcios. Esta es una regulación muy escueta, como también es escueta, y acá lo digo para no olvidarme después, la regulación que trae respecto del tramo anterior a la propiedad horizontal, que es lo que se llama prehorizontalidad. El sistema anterior a la propiedad horizontal, que es lo que se llama prehorizontalidad, no se cumple, ¿no? Esto es porque son normas protectorias de quienes adquieren y no tienen todavía el título, es decir, la escritura pública, o sea, título en sentido material, sino que tienen boleto, por ahí tienen la posesión, por ahí pagaron todo el precio, quiebra el constructor, en fin.
en ese tramo que llega hasta la adquisición del derecho real de propiedad horizontal, está en peligro quien tiene el boleto, porque es nada más que un derecho personal. Entonces, esta ley de prehorizontalidad regula una serie de cuestiones, un proyecto de reglamento, esto, lo otro, para hipotecar, asamblea de acá y de allá. Es un sistema pesado y muy costoso, que obliga a la inscripción de los boletos de compraventa, cosa que a veces los propios que se pretende proteger no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo digo así en voz baja, a veces los boletos se hacen por el precio real y se escritura por menos. Entonces, no quieren inscribir el boleto porque ahí están, ¿no?, denunciando cuál es el verdadero precio. Bueno, cuestión que a pesar de que en Buenos Aires hay 2 plenarios de la Cámara Civil que dice que los jueces tienen que, no así, que comprometerse en este régimen, no se cumple. Entonces, en el proyecto, en un solo artículo se lo regula a través de un seguro, es decir, obliga a la constitución de un seguro, ¿no?, para proteger a estos adquirentes por boleto, o estos que tienen nada más que un derecho personal y todavía no llegaron al derecho real, con sus características de oponibilidad, persecución, oponibilidad a terceros y demás. Un derecho personal es mucho más frágil, porque es solo oponible al acreedor. Si este quiebra o se concursa, ahí vienen los problemas. Les dije, los copropietarios no pueden actuar solo como ellos quieren. Están sometidos a un régimen común, a un régimen de expresión de voluntad común. Ellos se expresan a través de la asamblea, donde estas reuniones, que tienen que existir estas reuniones, donde se delibera, se debaten los temas y entonces ahí se adopta la resolución que corresponde, la cual, si se respeta todos los requisitos, ¿no?, obliga a los disidentes y a los ausentes, ¿no?, siempre que por las mayorías correspondientes se apruebe esta regulación, esta decisión. Entonces, esta circunstancia de que los copropietarios se muevan en este sistema, no sean la suma de los copropietarios, es lo que ha llevado a decir, pero entonces estos copropietarios alumbran una persona jurídica distinta de ellos mismos. Y entonces se habla de consorcios, todo el mundo habla de consorcio. Consorcio, persona jurídica, consorcio con nombre, con domicilio, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. El consorcio contrata, por ejemplo, al personal de servicio, contrata la pintura del edificio. El consorcio son los copropietarios, pero se mueven así por este régimen de mayorías, como les acabo de decir. El proyecto tiene una cuestión interesante, que es la de que las decisiones adoptadas fuera de las asambleas obligan, vieron que a veces hacen circular papelitos, bueno, para adoptar determinada decisión y lo van firmando los distintos copropietarios, y cuando se logra reunir una mayoría X, resulta que dice, bueno, ya se aprobó, pero eso no se aprobó nada, porque no hubo deliberación. Y los jueces dicen, aunque todos se hayan adherido, no importa, no es válido como decisión de la asamblea. ¿Por qué? Porque no ha habido debate en el cual algún copropietario hubiera podido convencer a otros de la adopción de otra decisión. Pero el proyecto ahora admite, usted me pidió régimen de mayorías, todo eso. No, sí, yo lo había anotado acá, que me pidieron. Bueno, firmando si hay unanimidad, es decir, aunque no haya deliberación, si todos firman, bueno, ya se adoptó esa decisión. También
Entonces, ahora no hay, en el proyecto ya se lo califica sin duda alguna, porque esto se discutió en su momento. Actualmente ya casi nadie opina que no es persona jurídica, todos dicen que lo es. Y entonces también se lo consagra así en forma expresa en el proyecto. La persona jurídica tiene como atributo el patrimonio. Un patrimonio, aunque sea en rojo, pero lo tiene porque tiene posibilidad de incorporar bienes. Entonces, ¿cuál es el patrimonio del consorcio? Y bueno, el proyecto no lo dice. Dice que en el reglamento se debe determinar el patrimonio del consorcio. Entonces, ahí, bueno, las dos típicas integrantes, o sea, renglones del patrimonio del consorcio son las expensas, él es el titular de las expensas, y el fondo de reserva que es del consorcio, no de los copropietarios. Entonces nadie se puede llevar cuando vende. Bueno, esos son los dos típicos bienes. Y mucho se ha discutido acerca de la posibilidad de que el consorcio, como persona jurídica, ¿no?, sea titular de unidades funcionales, es decir, el consorcio un copropietario más. El consorcio un copropietario más. Algunos sostienen que esto no puede ser, porque el régimen de la ley de propiedad horizontal resulta que admite solamente partes propias y comunes, y el consorcio no podría ser titular de ninguna unidad funcional. Bueno, no lo sé explicar muy bien porque yo no comparto esta posición. El consorcio puede ser titular de unidad funcional. Si es persona jurídica, ¿por qué no lo va a hacer? Además, solución muy valiosa, porque puede adquirir esa unidad funcional sin necesidad de modificar plano ni reglamento, que ahí tendría que hacerlo por unanimidad, o no, porque, bueno, ustedes, y yo me estoy por pasar a la tesis de usted, que es mayoría, porque es la más práctica, si no es que ya me pasé. No lo escribí, pero me parece que ya me pasé, porque hay que ser práctico el derecho, si no se queda ahí como carreta. Entonces, posibilidad de que sea titular de unidades funcionales. Y ahora hay algo que usted también me puso, que es posibilidad de agregaciones para anexar entre linderos. Esto es un tema que va un poco más allá de la unidad, de la posibilidad de que el consorcio sea titular de unidades funcionales. Y es si el consorcio puede adquirir inmuebles linderos para lo que sea, no. Esta adquisición tendría, por empezar, que responder a las necesidades, es decir, porque toda persona jurídica no puede hacer lo que quiere, está limitado por su objeto, es decir, por lo que le fije el estatuto. Y acá esto se llama el principio de especialidad, lo que está afuera no lo puede hacer. Y acá entonces se dice, no, ¿por qué? Va a adquirir bien, no es finalidad del consorcio tener bienes fuera del edificio. Unidades funcionales sí, y fuera del edificio no. Siempre partimos de la base que lo que se está discutiendo es si puede hacer estas anexiones. Si, supongamos, yo conozco casos de un country que quería adquirir un terreno vecino, estaba sometido a PH, quería adquirir un terreno para instalar su planta potabilizadora. Esto es más interés común, interés más, digamos, adecuado al principio de especialidad no puede haber, es decir, necesidades del consorcio. Y entonces, sin embargo, y bueno, tuvieron miedo y no es la generalidad que opina la posibilidad de esto, y entonces no, recurrieron a un sistema de fideicomiso, que era toda una mentira, porque lo que ocultaba era eso, que el consorcio quería ser propietario de esa franja. Con lo cual voy diciendo que a mí
me parece bastante bien esto, siempre que se respete el principio de especialidad, es decir, de la necesidad de que satisfaga el interés común de los copropietarios, ¿no? Para cualquier cosa. En este caso, seguramente que sí. Bueno, según otros, sería imposible esto, de que adquiera estos inmuebles, sean linderos o no, porque dice que esto iría contra... ¿Qué es, la lluvia o no? No, es ruido de esto. Iría contra el sistema, el estatuto, contra la estructura de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque en la propiedad horizontal hay partes exclusivas y partes comunes. Y punto, no hay otra cosa. Es decir, hay unidades funcionales. Entonces el consorcio puede ser dueño de una unidad funcional, según opinamos muchos. ¿Pero por qué? Porque la ley de propiedad horizontal, su estructura es esta, el derecho de propiedad horizontal, en su estructura sustancial es esto, unidades funcionales, partes. En cambio, estos bienes, ¿qué son? Y entonces, bueno, habrá que recurrir a, esto lo sabrán ustedes mejor, planificarlo como unidades funcionales, estas agregaciones, porque les digo que el proyecto no contempla estos temas. Es lamentable, pero no contempla estos temas de las unidades complementarias, de esta posibilidad de que sea titular de unidades funcionales o que se pueda hacer estas adquisiciones para anexar, como usted lo dice, no lo contempla, no está contemplado, a menos que lo queramos incluir dentro de la enumeración que hace de las cláusulas que obligatoriamente debe contener el reglamento cuando habla del patrimonio del consorcio, que el reglamento tiene que establecer el patrimonio del consorcio. Entonces por ahí podría entrar la regulación, pero la verdad que tendría que haberse planteado este tema, ¿no? Ahí bueno, ahora vamos a seguir. Régimen de mayorías. Para modificar, bueno, las mayorías, régimen de mayorías es cuántos votos tiene que reunir una determinada decisión para en una asamblea resultar vinculante. Entonces, la ley contempla distintas mayorías. Mayoría de 2/3 y mayoría absoluta. Y también contempla la unanimidad. Estas mayorías, lo que hay que saber bien y que a veces no se sabe o qué sé yo, se ignora, es que las mayorías en la propiedad horizontal no es como en las sociedades que se cuentan sobre los presentes a las asambleas, no. Por más que el reglamento diga otra cosa, ¿no? Y en esto la cláusula esa del reglamento sería nula, y por lo tanto nula la decisión que se tome sobre esa base, las mayorías se cuentan sobre todos los copropietarios. Entonces, en los reglamentos, cuando dice, la primera convocatoria, bien, bueno, tantos tienen que estar. No hay quórum, a la media hora se celebra con los presentes. Esto está pésimo, porque esto es copiar el régimen de las sociedades, por ejemplo, las anónimas, ¿no? Que generalmente se copia. Pero esto no es una sociedad anónima, es una cuestión, es un derecho real que tiene un estatuto de orden público que las partes no pueden dejar de lado. Entonces, todas las decisiones que se tomen con estas mayorías que violan esto del cómputo sobre todos los copropietarios, estos no son válidas. El proyecto, digamos, mantiene esta exigencia de cómputo de las mayorías sobre todos los copropietarios. Y uno va leyendo y dice, uy, pero esto se está... Porque
¿Por qué esto de los presentes y que tienen muchos reglamentos? Porque lo que pasa es que no vamos, los copropietarios no vamos a las reuniones, no vamos, tendríamos que ir, porque se está ventilando nuestros derechos y no vamos. Es increíble, yo inclusive no voy, porque empiezan a discutir, a pelearse las gordas con esto, con el de más allá, y que quiero alfombra, y que el jarrón, y empieza, donde no se puede resolver nada que no esté en el orden del día y quieren resolver todo, y cuando uno dice, no se puede tratar, me dicen, vos no sabés nada, callate, está bien, digo yo, y me callo y me voy, porque, bueno. Entonces, quiere decir que mantiene esto, pero además lo agrava, porque el cómputo de las mayorías se hace como indica el reglamento, se computa por unidad, cada propietario un voto, o por porcentual, a ver ellos qué porcentual tienen. Y entonces, bueno, acá es al revés. Agrava porque dice que debe satisfacerse la doble exigencia del número y del porcentual. Y uno dice, pero qué locura, porque nunca se va a lograr esto. Pero tiene una previsión que es muy interesante, que es la siguiente: las decisiones que tomen los presentes se notifican a los ausentes, y entonces, que tome la mayoría de presentes, se notifican a los ausentes. Y esto, si en 15 días no la objetan, queda aprobado. Está buenísimo esto. Si no la objetan con mayoría suficiente, es decir, que los que objetan tienen que reunir mayoría. Entonces está buenísimo, porque se notifica a los 15 días, nadie dijo nada, quedó aprobado. Entonces, hay doble exigencia, pero hay esta posibilidad. Y además hay otra cuestión que se establece también, y que es que las decisiones de la Asamblea, que cuando tienen defectos pueden estar afectadas de nulidad. Y ahora se dice que no hay, no se dice, es que no hay ningún plazo dentro del cual se pueda acusar la nulidad. Es decir, que los abogados llamamos la prescripción. No hay. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Bueno, la prescripción común, que es de 10 años. ¿Se imagina un consorcio pendiente de una nulidad durante 10 años de una asamblea? Es locura total. Entonces, yo tengo mi opinión, que hay que aplicar la ley de sociedades comerciales, los plazos de la sociedad anónima, pero bueno, no, es cuestión mía, no importa. Lo que, como yo acá vengo a hablar del proyecto, digo que por suerte, tal vez muy exiguo el plazo. 30 días para objetar lo decidido, contados a partir de la celebración de la asamblea. Por ahí tendría que ser como unos 3 meses, como dice como establece la ley de sociedades comerciales para las sociedades anónimas, pero bueno, ese es el régimen de las mayorías, como se computan en el proyecto. Está bueno, me parece bueno, porque es una forma de agilizar, ¿no?, el desenvolvimiento. Obras nuevas, porque esto también ustedes tenían interés. Una parte común puede ser privatizada, y al revés, una parte privatizada puede ser común. Una terraza por ahí que es privativa se puede convertir en común, y al revés. Para esto se necesita unanimidad. ¿Por qué? Porque toca el patrimonio de cada copropietario en el sistema del edificio. Entonces, cada tiene que prestar su conformidad. Y eso es lo que recoge expresamente el proyecto, porque la ley actual dice el reglamento se modifica con 2/3. Pero estas decisiones que implican tocar el patrimonio de cada consorcista dentro del consorcio
se tienen que tomar con el consentimiento del afectado, porque nadie puede ser privado de su propiedad sin ser oído, es la garantía constitucional de la propiedad. Entonces, por más que la ley no diga expresamente esto, la jurisprudencia toda y la doctrina concluyen en que se requiere unanimidad. Y el proyecto lo recoge esto, porque dice que cuando se trata de la limitación o supresión de derechos de los copropietarios, la decisión que exceda lo cotidiano, dice, ¿no? Entonces esto se debe tomar por unanimidad. Esto de lo cotidiano es el célebre tema que origina tantas peleas, ¿no? Cerrar la puerta con llave de todas las 24 horas, ¿no? Que algunos sí no quieren y otros sí, por razones... Bueno, esas decisiones serían cotidianas en el lenguaje del proyecto, se toman por mayoría absoluta, que es mitad más uno de los copropietarios, en caso que se compute por unidad, o más del 50% del valor. Acá en el proyecto tendríamos la doble exigencia. Entonces, esto es para privatizar. En cuanto a obras nuevas que se haga en el edificio, hay obras que comprometen la estructura, es decir, que varían no es que si comprometen no se pueden hacer, pero si modifican la estructura del edificio de una manera sustancial, ahí se requiere unanimidad. Se requiere unanimidad hoy, aunque no lo diga expresamente la ley, y en el proyecto también. Esto sería lo que algunos llaman innovaciones, porque modifican la estructura del edificio. En cambio, cuando se trata de otras obras nuevas, desde luego las obras nuevas las puede hacer un copropietario en su unidad. Si no compromete la seguridad del edificio ni los servicios comunes, puede hacer lo que quiere. Y no toque una parte común, ¿no? Si yo voy a derribar adentro de mi edificio para unir el living con un dormitorio y hay la pared que lo separa, es una pared maestra del edificio, no lo puedo hacer porque no es mía esa pared, es una cosa común y requiere la unanimidad para eso, porque está afectando una cosa que es común. Entonces, como principio, adentro de mi unidad hago más o menos lo que quiero con estas limitaciones. En cuanto a las partes comunes, las obras nuevas pueden ser realizadas en beneficio común o en beneficio de un copropietario o de algunos copropietarios. En el régimen del proyecto, esto les doy un ejemplo para graficar, ¿no? En el régimen del proyecto, los balcones van a ser cosas necesariamente comunes. Los balcones son comunes, pero van a ser de uso exclusivo, ¿no? Porque obviamente se va a poder acceder solo de la unidad, porque las partes exclusivas son de uso exclusivo, pero las comunes pueden ser de uso exclusivo o de uso común mejor, o de uso exclusivo. Los balcones en algunos reglamentos son comunes, son cosas comunes, pero son de uso exclusivo de la unidad, como los patios solares y otros. Acá en el proyecto, esto me llamó la atención, así como una nota de color. Los balcones son comunes, necesariamente. Los revestimientos, o sea, la cerámica, eso es parte propia. Si se daña la losa del balcón, responde el consorcio, y si se daña la cerámica, responde el propietario. Porque en cambio, las ventanas son propias. Y esto está... porque ha habido, bueno, vieron con el granizo ese que hubo en Buenos Aires, a veces se rompe el granizo, las piedras rompen las ventanas y se ha planteado el tema, ¿quién arregla? ¿No? Entonces se dice, bueno, hoy como no hay regulación,
si no está en el reglamento, se dirá, bueno, qué sé yo, las estructuras son del copropietario, o si no, se dirá, algunos fallos, las estructuras son comunes, pero los vidrios son del copropietario. Bueno, ahora en el proyecto dice, las ventanas son cosas propias, así como los balcones son cosas comunes. Entonces, cuando la obra nueva, volviendo a este punto del programa, cuando la obra nueva es en beneficio, partes comunes, en beneficio común, mayoría absoluta. Siempre, sobre todo, cuando es en beneficio de un copropietario o un grupo de copropietarios, por ejemplo, esto de techar los balcones o cerrarlos, bien, cuando el balcón es común, entonces ahí se requiere unanimidad, hoy, y en el proyecto también. Entonces, recoge el proyecto esta distinción de las obras nuevas en partes comunes, si beneficia a todos, mayoría absoluta, y si beneficia a algunos, solamente es la mayoría, es la unanimidad, la unanimidad. Entonces, yo ya dije que acá el proyecto incluye como derechos reales los conjuntos inmobiliarios, que son, propiamente dichos, los tiempos compartidos y cementerio. Estos dos últimos los dejamos. ¿Cómo es esto? Conjuntos inmobiliarios propiamente dicho. Es lo que se suelen llamar urbanizaciones privadas, porque es como una urbanización que responde a iniciativa privada, ¿sí? Porque los clubes de campo, centros de compras, parques industriales, el emprendedor que va a llevar a cabo la instalación de estos complejos, asume la prestación de los servicios esenciales y la urbanización, es decir, el trazado de vías de circulación, el dotarlo de los servicios esenciales, como digo, para hacerlo habitable o habitable en algunos casos, o también apto para su destino. Entonces puede haber estos centros de compra, parques industriales y lo que se llama urbanizaciones residenciales, que es para residir, para vivir, y entonces tenemos los ¿cómo se llama? Clubes de campo, barrios cerrados o privados, y que ahora las chacras y no sé qué, ahora hasta hay pueblos privados. Por ejemplo, Nordelta en Buenos Aires es como una ciudad porque comprende un montón. Bueno, en el proyecto, esto se discutió y se discute muchísimo, no hay una norma nacional aplicable a estos casos, entonces han tenido, como esto es una realidad, el legislador nacional que tendría que hacerlo no la contempla, entonces las provincias han salido, cada una se da su legislación propia, totalmente inconstitucional, pero que a nadie se le ocurre plantear la inconstitucionalidad, porque si no se vienen abajo todo, se viene abajo todo, entonces nadie plantea, pero son inconstitucionales las normas locales que regulan los derechos privados de los adquirentes dentro de estos complejos. Bueno, el proyecto opta por la propiedad horizontal y dice que se someten a la propiedad, al régimen de propiedad horizontal. El proyecto originario contemplaba la posibilidad de que el complejo se organizara como propiedad horizontal o derechos personales o mezcla de derechos reales y personales, como una forma de dar cabida a los regímenes actuales, ¿no? Entonces, yo lo miro al ingeniero Frix, porque como yo de agrimensura sé poco, entonces él me va diciendo sí. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Me olvidé. Me encandiló el ingeniero Frix. Posibilitaba la contemplación. Ah, bueno. Pero vieron que el proyecto pasó
a la cuestión del poder, sí, al Ministerio de Justicia. Ahí lo examinó una comisión de notables y después pasó al Congreso. Y hoy tiene media sanción del Senado este proyecto. Y en el Senado esta posibilidad de someter a cualquier régimen se eliminó. Ahora es obligatorio someter a propiedad horizontal a estos complejos. Los que estuvieran organizados bajo otros regímenes se deberán adecuar al régimen de propiedad horizontal. No dice en qué término. Algún proyecto que hubo para regular esto les daba un año, por ejemplo. Pero acá no dice plazo y tampoco dice la sanción. Entonces, ¿qué es esto? No sé qué. Bueno, vieron, elegí todo mal. Es como, si podemos hacer las cosas mal, ¿para qué las vamos a hacer bien? Esa parece ser la norma. Entonces, bueno, resumen, obligación de someter a propiedad horizontal y adecuar los que están. Imagínense lo que va a ser esto. Bueno, ni hablé. Ahora dice, propiedad horizontal especial. ¿Y en qué reside la especialidad? Y con esto ya voy a terminando. La especialidad reside en lo siguiente. Solo son necesariamente comunes. Quiero que se imaginen ustedes un club de campo, un barrio cerrado. Solo son, o un centro de comercio, necesariamente comunes las vías de circulación internas. No lo explico. Y las áreas recreativas o donde estén instalados los servicios comunes. Es fácil. Esto es necesariamente común. Con lo cual, el terreno no es común. Solo es común, por eso es propiedad horizontal especial. Solo es común, solo son necesariamente comunes las vías de circulación interna y donde las áreas recreativas o sociales, todo eso, deportivas y demás, y donde estén instalados los servicios comunes. Quiere decir que en el terreno puede haber parcelas de propiedad exclusiva, cosa que hoy no puede ser, por más de que las legislaciones locales y montones, una gran cantidad de country están sometidos a propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires, son muchísimos, totalmente irregulares, porque el terreno, la propiedad horizontal hoy es una parte necesariamente común. Entonces ustedes se compran en un club de campo un lote y no se compraron ningún lote porque el terreno es común. Es terrible. ¿Cómo vivimos en Disneylandia? Sí, y es así. Creemos que es, bueno, o Fantasilandia, qué sé yo. Entonces, no compra. ¿Y saben qué? En la provincia de Buenos Aires se inventó comprarse unidades a construir. Y hay decretos, 2 decretos, que dan derecho real sobre unidades a construir. ¿Dónde se ha visto un derecho real? Porque como no puede haber sobre el lote, porque no hay lote en la propiedad horizontal hoy, el terreno es común. Entonces, ¿qué se hace? Unidades a construir, derechos reales que no tienen objeto actual. ¿Qué es esto? Es una cosa como, no sé, una cosa impensable. ¿Y saben qué? Se constituyen hipotecas sobre unidades a construir, los bancos prestan sobre esto. Bueno, en fin. Acá el proyecto, haciéndose cargo de este conflicto, de este problema, que no voy a explicar porque resulta que dice esto, puede haber lotes privados. Y además dice esto, las unidades pueden ser construidas o estar en construcción o a construir. Acá me sopla el ingeniero. Entonces, es construidas como hoy. Hoy es obligatorio, por eso yo partí de inmueble edificado. O si no,
a construir o en construcción. Esta es una nota especial de esta propiedad horizontal especial que se constituye acá en este caso. Estas son notas que está muy bien, porque así se va a constitucionalizar el régimen de estos conjuntos inmobiliarios. Y después hay dos cuestiones más que son, bueno, no le interesa a los agrimensores demasiado, pero que lo digo porque... Y es la siguiente. Vieron que en los clubes de campo y barrios cerrados está el famoso derecho de admisión. Entonces, solamente puede adquirir quien es aceptado en los clubes de campo a través de la autoridad que se fije, en fin. Esto se ha discutido muchísimo, no voy a entrar acá, si va contra la discriminación o no, bien, dejemos. Cuando el country está sometido, bueno, me refiero al conjunto, está sometido al régimen de propiedad horizontal, no puede funcionar el régimen de admisión, porque nuestra ley de propiedad horizontal no permite esto, el estatuto de la propiedad horizontal no contempla el derecho de admisión. Pero, como los argentinos somos muy ingeniosos, ¿cómo se soluciona, cómo se regula esto? A lo que los conjuntos que quieren tener derecho de admisión. Las áreas recreativas se planifican así como unidades funcionales. Entonces, como unidades funcionales, se ponen en cabeza de una entidad que conforman los propietarios de lotes. Entonces, esta entidad puede tener derecho de admisión y es una forma en la propiedad horizontal de regularizar un derecho de admisión que la ley de propiedad horizontal no permite. Bueno, pues acá en el proyecto no se dice derecho de admisión así con esas palabras que despiertan un poco de picazón, sino que se dice la transmisión de unidades puede limitarse, aunque no prohibirse. Entonces, ahí ese es el derecho de admisión y aún le da la posibilidad de que los otros los otros copropietarios adquieran esas unidades funcionales. Entonces, el derecho de admisión va a funcionar ahora. Y la otra cuestión novedosa, bueno, es la posibilidad de servidumbres internas y con terceros. Ustedes me dirán, ¿y esto qué es? Bueno, servidumbres son derechos reales sobre cosa ajena que permiten la realización de ciertos actos sobre inmuebles ajenos. Acá en este caso, no voy a explicar porque los agrimensores. ¿Qué serían estas servidumbres internas? Bueno, esto se ha hecho contemplando urbanizaciones privadas, sobre todo residenciales, que son, como les digo, ciudades, porque tienen hasta adentro del club de campo hay como barrios y que tienen hasta diferentes nombres y que inclusive se pasan barreras para pasar de uno a otro. Entonces, es que sería como subconsorcio, ¿me entiendes? Son una cosa así. Entonces, ahí puede haber servidumbres de uno respecto de los otros, servidumbres de paso, de, qué sé yo, de aprovechar determinados beneficios, cancha de golf, servidumbres de... etcétera. Esas son servidumbres internas. Y externas son con terceros. Por ejemplo, hay complejos que se inundan, porque muchas veces Entonces, estos a veces necesitan facilitar el desagüe a través de la utilización de terrenos vecinos, constituyéndose servidumbres que duran toda la vida y que no importa el propietario del terreno vecino, que eso es la servidumbre. Esto sería una servidumbre de drenaje o servidumbre de desagüe con terceros.
que el proyecto autoriza a celebrar. Bueno, después tiene régimen de invitados, todo eso que no interesa a nadie, a nadie, ¿no? Y además tiene esto otro último, que ya digo, que las limitaciones edilicias, porque vieron que hay que respetar, que esto, aquello, hay countries donde todos las edificaciones tienen que ser iguales. El Club Maranzazu, todas las casas son iguales. En otras hay determinados sectores, edifica así, asado, bueno, son limitaciones edilicias. Estas limitaciones edilicias o de cualquier índole a los derechos de los integrantes de ese complejo tienen que constar en el reglamento y transcribirse obligatoriamente en los títulos de cada uno de los adquirentes. Esto está dicho así. ¿Para qué? Para que los terceros a quienes después vayan, por ejemplo, uno que le vende a un tercero, ese tercero puede decir, no, a mí no me es oponible esta limitación porque no está en mi antelado. Muy bien, ahí lo expliqué bien, regio. Entonces, acá se exige esa constancia especial. Bueno, les agradezco muchísimo el haberme soportado. Muchas gracias, muchas gracias.